Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso cuadrado. Para hacerlo necesitan aproximadamente 100 gramos de lana gruesa de 4 milímetros de grosor y un gancho de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Unimos en la primera con punto deslizado para cerrar y nos queda un pequeño círculo o argolla. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro del círculo comenzamos a hacer más puntos altos. Un poquito flojo, sacamos la hebra, estiramos un poquito, pasamos por 2 y cerramos. Pasamos una vez más, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a continuar repitiendo puntos altos hasta tener un total de 16 contando la cadena como el primero. Una vez completamos 16 puntos altos, unimos en la tercera cadena 1, 2 y 3 con punto deslizado para cerrar esta primera vuelta y nos queda en forma de un círculo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto y ahí mismo hacemos otros 3 en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos altos. Con las cadenas tenemos 4. Ahora contamos 1, 2 y 3 en la cadena número 3. Pasamos el gancho, tomamos la hebra y la pasamos por dentro. Hacemos 1, 2, 3 cadenas lazada y tomamos el siguiente punto en la base. Y repetimos 1, 2, 3 y 4 puntos juntos. Volvemos a retirar el gancho, venimos aquí al primero, tomamos esta hebra, la pasamos por dentro y 3 cadenas. 1, 2 y 3. Pasamos a la siguiente en la base y repetimos. 4 puntos altos juntos en el mismo espacio. Retiramos el gancho, tomamos aquí el primer punto, pasamos la hebra por dentro, ajustamos y hacemos 3 cadenas. Esto lo vamos a repetir hasta alcanzar 16 pétalos o grupos de estos. Cuando terminemos los 16, aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15 y 16. Terminamos con las 3 cadenas y la vamos a unir justo encima del primer punto donde comenzamos. Cortamos la hebra para cambiar de color y hacemos el nudo y lo ajustamos. Tomamos el siguiente color, hacemos un nudo y lo conectamos, puede ser en el mismo lugar donde terminamos o donde ustedes quieran. Tomamos así por detrás el punto y hacemos como un punto bajo. Donde están las cadenas, hacemos lazada y comenzamos haciendo 2 puntos altos. 1 y 2, pero los estamos haciendo un poquito flojos. Estiramos la hebra. Ahora hacemos doble lazada y hacemos un doble punto alto. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. 3 cadenas. Cerramos por dentro deslizándolas y volvemos a repetir, pero esta vez hacia atrás. Doble lazada, hacemos un doble punto alto donde sacamos 2 veces y cerramos. Ahora corresponden 2 puntos altos, 1 y cerramos. Sacamos hebra, pasamos una vez y cerramos y ya tenemos el primer pétalo. Ahora pasamos por detrás de este y hacemos un punto bajo.
Tomamos el siguiente espacio y repetimos lazada, primer punto alto, segundo punto alto, doble lazada para hacer un doble punto donde pasamos una vez, pasamos 2 veces y cerramos. 3 cadenas al aire, deslizamos aquí donde comenzamos y repetimos hacia atrás, punto alto doble, dos puntos altos, y el punto bajo lo terminamos por detrás de este. Tomamos así el gancho, sacamos la hebra y hacemos el punto bajo. Hasta aquí ya tenemos 2 pétalos. Esto lo vamos a continuar repitiendo todo alrededor hasta que lleguemos al final para completar un total de 16. Comenzamos aquí, 2 puntos altos, un punto doble alto, las 3 cadenas al aire para crear esta forma y luego vamos hacia atrás. En el mismo lugar, un doble punto alto, 2 puntos altos y el punto bajo siempre va a ir por detrás del punto podcore. Cuando lleguemos al final, al último pétalo, también lo vamos a unir de la misma forma. Tomamos ahí donde mismo comenzamos el primero y hacemos el punto bajo. Cortamos la hebra y hacemos el nudo. Ahora tomamos la hebra y la pasamos hacia atrás y la escondemos por dentro de los puntos y así nos queda. Para continuar con la siguiente vuelta, yo voy a estar utilizando un color naranja. Cada uno decide qué color quiere utilizar en la combinación de la flor. Venimos a cualquiera de los pétalos, lo abrimos y justo a la mitad vamos a tomar ahí la cadena de color marrón. Colocamos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 1, 2, 3, 4 cadenas. Si tejen muy apretado, pueden hacer 5 porque debe alcanzar de un pétalo al centro del otro pétalo. Venimos aquí, justo en el centro, tomamos ahí la cadena y hacemos punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos al próximo, los abrimos así a la mitad. Tomamos la cadena de color marrón y hacemos punto bajo. Volvemos, 3, 4 y vamos al próximo. Así vamos a continuar repitiendo toda la vuelta hasta que nos queden 16 argollas en total, donde vamos a comenzar la siguiente línea de pétalos. Terminamos la última argolla con las 4 cadenas y las vamos a unir donde comenzamos. En este primer punto está un poquito apretado, con un punto deslizado para cerrar. Ahora sí, nos quedaron todas las argollas completas. Comenzamos con un punto bajo en la primera y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los pétalos amarillos, nada más que vamos a aumentar. Comenzamos con punto bajo, ahora 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Un punto doble alto, una vez, 2 veces y cerramos. Y un punto triple. Eso va a ser lo único que va a cambiar. 1, 2 y 3 vueltas en el gancho. Sacamos, pasamos por 2, por 2, por 2 y cerramos.
Volvemos a hacer las 3 cadenas al aire, pasamos por dentro y deslizamos. Volvemos a hacer ahora lo mismo hacia atrás, el punto triple, pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. El punto doble, le damos 2 vueltas encima del gancho, pasamos 2 veces y cerramos. Y ahora corresponden los 2 puntos altos sencillos que pasamos una vez y cerramos. Hacemos el segundo. Y ahí mismo hacemos un punto bajo para terminar. Ya tenemos listo el pétalo. Pasamos al otro lado y repetimos. Punto bajo para comenzar. 2 puntos altos. Un doble punto alto. Ahora el triple, donde damos 3 vueltas en el gancho. Pasamos 1, 2, 3 veces y cerramos. Hacemos las 3 cadenas al aire. Las deslizamos por dentro del primer punto y repetimos hacia atrás. Punto triple. Punto doble. Dos puntos altos regulares. Y terminamos con el punto bajo en el mismo lugar. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta alcanzar un total de 16 pétalos naranjas. Cuando lleguemos al final del último pétalo, terminamos con el punto bajo y ahora nos deslizamos hacia el siguiente. Giramos a la parte de atrás, tomamos ahí la cadena y deslizamos una vez más. Levantamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Saltamos este primer pétalo y unimos en el segundo. Justo en el centro, o podemos tomar este punto, hacemos un punto deslizado. Volvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Saltamos 1 y unimos en el siguiente. Con punto deslizado. Lo pasamos por dentro y ajustamos. Y nos van a ir quedando estas argollas. Volvemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Siempre vamos a estar saltando un pétalo y unimos en el próximo. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Cuando completemos la última argolla, la unimos donde comenzamos con un punto deslizado y cortamos la hebra porque vamos a volver a cambiar el color. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora tenemos, en vez de 16, que eran los 16 pétalos, como nos saltábamos un pétalo en cada una, nos quedaron un total de 8 argollas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para continuar con el siguiente color, voy a utilizar un color blanco. Lo vamos a conectar aquí, justo donde nos quedamos. Y a la vez vamos escondiendo las hebras que nos quedaron. Hacemos el nudo,
lo apretamos muy bien y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Continuamos haciendo puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cortar los trozos que nos quedaron para que no estorben. Tenemos 5 puntos más las 3 cadenas que cuentan como el primero, son un total de 6 puntos altos en una argolla. Hacemos lazada, pasamos a la próxima y repetimos exactamente lo mismo. 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en total. Nada más asegúrense de contar 6 puntos en cada uno. Volvemos a hacer lazada, pasamos a la próxima argolla y así vamos a continuar con todas. 6 puntos altos en cada una. Cuando lleguemos al final terminamos los últimos 6 puntos altos. Unimos en la tercera cadena con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora nos deslizamos hasta el centro del punto número 3 en este. Ahí levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y la unimos con punto bajo en el centro del siguiente grupo de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venimos al próximo, justo en el centro de los 3 puntos, punto bajo. Y así continuamos repitiendo. 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Vamos al próximo motivo, justo en el punto número 3, en la mitad, hacemos punto bajo. Así vamos a continuar toda la vuelta. Completamos las últimas 8 cadenas. Venimos aquí donde comenzamos, hacemos un punto deslizado, el nudo y cortamos la hebra. Y nos queda de esta forma. Tomamos el siguiente color, hacemos un nudo y lo conectamos en este mismo lugar donde terminamos para esconder la hebra, pero lo pueden hacer en cualquiera. Conectamos el nudo y lo apretamos. Levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hacemos lazada y dentro comenzamos a estirar hebras. Pasamos una vez, 2 veces y 3 veces. Tomamos, pasamos por dentro de todas, cerramos y hacemos una cadena. Ya tenemos el primer punto. Volvemos a hacer lazada. Sacamos y estiramos todo a la misma altura. 1, 2 y 3 veces. Pasamos por dentro, lo cerramos y hacemos una cadena. Vamos a cortar ya estos trozos para que no nos estorben. Tenemos el segundo punto. Vamos a hacer un total de 5. Pasamos al tercero, una vez, reservamos, 2 veces, reservamos, 3 veces y ahora sí lo cerramos todo de una vez. Hacemos el nudo para cerrar y una cadena de separación. Sacamos hebra, reservamos, hebra, reservamos y cuando tengamos 3 lo cerramos de una vez y hacemos la cadena.
Vamos a terminar el último. 1, 2 y 3 veces. Tomamos, pasamos por dentro, cerramos y cadena. Hacemos un punto deslizado justo encima del punto bajo para cerrar esta primera vuelta. Ahora estiramos esto para darle altura y comenzamos a repetir en el otro. 1, 2 y 3. Pasamos por todo, cerramos y ya tenemos el primero. Una cadena y seguimos repitiendo 5. Estiramos 2 veces, 3 veces, pasamos por dentro de todo, cerramos y cadena. Volvemos, sacamos, estiramos una vez, 2 veces y 3 veces. Pasamos por dentro de todo, cerramos y cadena. Así vamos a continuar todo alrededor, haciendo 5 grupos en cada una de las 8 cadenas. Cuando lleguemos al final, el último grupo, unimos donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Estiramos la hebra y dentro de este espacio vamos a hacer un punto. 1, 2 y 3. Pasamos todo por dentro, cerramos. Esta vez no vamos a hacer cadenas de separación. Hacemos lazada, pasamos al otro espacio y repetimos. 1, 2 y 3. Pasamos por dentro y cerramos. En el centro repetimos 1, 2 y 3. Cerramos todo y hacemos 2 cadenas de separación. En el mismo lugar repetimos un segundo grupo. 1, 2 y 3 veces. Pasamos por todos, cerramos. Solo en el centro vamos a hacer el aumento y las 2 cadenas. Ahora continuamos haciendo un grupo en cada uno de los otros espacios. 1 y 2. Y nos queda algo así. 2 grupos, un aumento en el centro y 2 grupos. Pasamos aquí, donde está el punto, hacemos punto bajo, estiramos la hebra y en ese primer espacio volvemos a repetir. 1, 2 y 3. Pasamos por todos, cerramos. Siguiente. 1, 2 y 3 veces. Pasamos por todo, cerramos y volvemos a repetir el centro. Hacemos un grupo, lo cerramos, 2 cadenas y en el mismo lugar otro grupo. Lo cerramos y repetimos los 2 que nos faltan. 1, 2 y 3 veces. Cerramos. 1, 2, 3 veces y cerramos. Volvemos de nuevo, hacemos punto bajo o deslizado, el que ustedes gusten. Estiramos la hebra y repetimos. Esto lo vamos a hacer todo alrededor. Cuando lleguemos al último, unimos en esta parte donde comenzamos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Tomamos el siguiente color y lo podemos conectar
en cualquiera. Pueden comenzar en el centro o donde ustedes gusten. Yo voy a comenzar aquí en el centro. Hacemos un nudo. Hacemos 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Justo encima del punto, punto bajo. Donde está la cadena, punto bajo. Encima del punto, un punto bajo. Y en el centro, en el espacio entre grupo y grupo, otro punto bajo. Así continuamos. Un punto encima del motivo y un punto en el centro. Llegamos aquí, a este espacio, vamos a hacer un punto triple. Damos 3 vueltas en el gancho, venimos aquí, tomamos esto así, por detrás, sacamos la hebra, pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Y ya nos queda el punto triple. Ahora venimos a este espacio, hacemos 1, encima hacemos 1, espacio, 1 y encima 1. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo. Un punto encima y 1 en el espacio. Cuando lleguemos donde están las 2 cadenas de separación, hacemos 2 puntos juntos, una cadena y en el mismo lugar 2 puntos juntos. Y ahora continuamos. Punto encima y punto en espacio. Punto encima, punto en el espacio. Punto encima del punto y volvemos a llegar donde está la separación entre pétalo y pétalo. Hacemos 3 vueltas porque es un punto triple. Tomamos aquí así por detrás la hebra, pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Ya tenemos el punto triple. Ahora continuamos. Un punto en el espacio y 1 encima. Terminamos toda la vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la última vuelta o último pétalo, aquí terminamos con 2 puntos porque comenzamos con 2, que era la mitad. Una cadena y unimos justo encima y cortamos la hebra. Cuando tengamos lista la flor, la vamos a voltear. Tomamos el color blanco, hacemos el nudo y lo colocamos en este punto donde teníamos los pétalos de color verde. Hacemos el nudo, levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Venimos aquí al próximo espacio, sacamos la hebra y hacemos un punto bajo. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Vamos al próximo, tomamos así por detrás y hacemos un punto bajo. Y nos van quedando nuevamente unas argollas. Así vamos a continuar hasta completar un total de 8. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado para cerrar la vuelta y nos deslizamos a la primera argolla. Vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Damos 3 vueltas en el gancho. 1, 2 y 3 porque vamos a hacer puntos triples. Sacamos hebra, pasamos por 2, por 2, por 2 y cerramos. Contando las cadenas tenemos 2, vamos a hacer 1 más. 3 vueltas en el gancho, pasamos por 2,
por 2, por 2 y cerramos. Tenemos 3 puntos triples. Ahora vamos a hacer 2 dobles. Damos solo 2 vueltas en el gancho. Pasamos una, 2 veces y cerramos. Repetimos el segundo, 2 vueltas en el gancho. Pasamos una, 2 y cerramos. Tenemos un total de 5 puntos, 3 triples, 2 dobles. Ahora vamos a hacer 4 puntos regulares, pero un poco flojos para que mantengan altura. 1, 2, 3 y 4. Pasamos al próximo espacio y comenzamos con los 4. 1, 2, 3 y 4. Nos va quedando algo así. Ahora corresponden 2 dobles y 3 triples. Hacemos doble lazada. Pasamos por 2 y cerramos. Hacemos el segundo. Y ahora hacemos 3 triples, donde le damos 3 vueltas a la hebra encima del gancho. 1, 2 y 3. Y sacamos 3 veces. 2, 3 y luego cerramos. Volvemos a repetir. 1, 2, 3 veces y cerramos. Y el último. 1, 2, 3 y cerramos. Ahora hacemos 3 cadenas de separación. Hacemos 3 vueltas y nos pasamos al próximo espacio. Y empezamos a repetir. Exactamente lo mismo. 3 puntos triples, 2 dobles y 4 dentro de esta misma argolla, tal y como iniciamos aquí. 3 triples, 2 dobles y 4. Luego pasamos a la próxima exactamente igual. 4 puntos altos, 2 dobles y 3 triples. Llegamos al final y tenemos las 4 esquinas repitiendo exactamente lo mismo. Comenzamos en este lado. 3 puntos triples, 2 dobles y 4 en la misma cadena. Seguimos 4, 2 y 3. 3 cadenas de separación para una esquina y volvemos a repetir hacia atrás. 3 triples, 2 dobles, 4. Comenzamos 4, 2 y 3. Otra esquina. Y volvemos a repetir esto en los 4 lados. Aquí tenemos 1, 2, 3 y la esquina número 4 es aquí donde terminamos con los 3 puntos dobles, triples. Hacemos las 3 cadenas y unimos justo en el punto de encima con un punto deslizado. Ya tenemos la última esquina. Para la siguiente vuelta estiramos la hebra para dar altura y tomamos ese punto en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve por el frente. Justo en el centro vamos a hacer un punto alto. El siguiente lo tomamos en relieve por el frente. Y le vamos a dar un poquito de altura para que nos quede flojo. En el centro, entre punto y punto, hacemos un punto alto. Siguiente, relieve por el frente, sacamos hebra, pasamos 2 y cerramos. 1 en el centro y otro en relieve. En total vamos a hacer 4 puntos en relieve. 1, 2, 3 y 4. De aquí en adelante comenzamos a hacer punto sobre punto. Siguiente, punto alto. Ya no vamos a hacer más relieve, solo van a ser los primeros 4
de la esquina. Continuamos punto por punto hasta que lleguemos a los últimos 4 que los vamos a hacer en relieve. Terminamos puntos por punto, llegamos aquí donde están los últimos 4, tomamos el primero, sacamos y estiramos la hebra para mantener la misma altura de los puntos. En el centro hacemos 1, el siguiente pasamos el gancho por detrás para que nos quede en relieve, pasamos y cerramos. En el medio, entre punto y punto, hacemos un punto, otro punto en relieve, en el centro 1 y el último en relieve. Y volvemos a tener 1, 2, 3 y 4 puntos en relieve tal y como empezamos. Ahora venimos aquí al centro donde están las cadenas, hacemos 2 puntos altos, dos cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Ya tenemos un lado formado. Esto lo vamos a hacer con los 4 lados. Ahora tomamos aquí, tejemos punto en relieve, 1 en el centro, punto en relieve, 1 en el centro. Cuando completemos los 4 en relieve, continuamos punto por punto y cuando lleguemos a esta parte, volvemos a tejer 4 en relieves. En las esquinas, 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Esto lo vamos a hacer con los 4 lados. Cuando terminemos toda la vuelta, llegamos aquí al final, al último espacio, ahí adentro hacemos los 2 puntos altos que pertenecen a esa esquina, 2 cadenas, ahí mismo los 2 puntos altos para terminar, porque comenzamos con el punto en relieve. Ya tenemos aquí la esquina terminada. Ahora unimos justo aquí encima con un punto deslizado. De aquí en adelante vamos a comenzar a hacer puntos regulares. No vamos a hacer relieve ni nada, solamente puntos sobre punto. Comenzamos aquí y hacemos el punto alto. Pasamos al siguiente. Este pertenece a ese, el pegado. El siguiente. Luego continuamos punto por punto hasta que lleguemos al punto número 4 en relieve. Vamos a ir haciendo punto por punto. Este es el último punto en relieve. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. En el número 4, ahí vamos a unir el pétalo. Hacemos lazada. Justo aquí en la cadena, en el centro, tomamos la hebra así por la parte de atrás, pasamos en el punto en relieve, sacamos y hacemos el punto. Y ya nos quedó el pétalo unido. Ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos al otro punto en relieve, que esta vez va a ser el primero. Porque cuando vamos de arriba hacia abajo es el número 4, pero ahora vamos de abajo hacia arriba, es el primero. Si lo viéramos de este lado, 1, 2 y 3, sería el cuarto. Vamos a ir haciendo punto por punto, no tienen que contarlo, solamente se aseguran de tejer cada punto encima de cada uno. Volvimos a llegar al punto en relieve. Tomamos así lazada, venimos aquí, tomamos en la cadena del centro solo la parte de atrás, luego el punto, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Y ya tenemos el segundo pétalo unido junto con el fondo. Así vamos a continuar punto por punto. Cuando lleguemos a este lado repetimos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. De ahí continuamos punto por punto, unimos en el punto número 4, punto por punto, unimos aquí en el primero y así repetimos en los 4 lados. Una vez llegamos al final, a la última esquina, terminamos con 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos
Y ahora terminamos estos 2 puntos que nos faltaron al inicio, porque comenzamos en el punto donde nos deslizamos. Ya terminamos los 2. Ahora volvemos a cerrar. Ya tenemos aquí unidos los pétalos, ya no se mueven. Ahora vamos a tejer una vuelta más, de punto por punto. Ya no vamos a hacer más nada, solamente punto por punto, y en las esquinas 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Esto es todo. Vamos a dar toda la vuelta, o si quieren hacer más vueltas también lo pueden hacer, solo repitiendo punto por punto, dependiendo del tamaño que necesiten. Llegamos al final de la última vuelta, unimos en la primera cadena, en la parte de arriba, tercera de abajo hacia arriba, y cortamos la hebra. Para que tengan una idea, esto mide aproximadamente unos 28 centímetros. Y así es como queda ya listo. Ya terminado, así nos quedó. Los podemos utilizar para muchísimos trabajos con tan solo unirlos. Comenten qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.